Ya que hemos visto de que la intensidad de corriente eléctrica tiene una relación directa con el área, y a eso se ha definido como una densidad de corriente eléctrica, ¿no? La cual se consideraba hasta el momento constante en toda la superficie del área. Pero, por ejemplo, ¿qué sucedería si es que dicha densidad de corriente no se distribuye en forma constante, no se distribuye en forma homogénea? O sea, se supone, por ejemplo, que tú tienes un área de sección transversal, la cual abarca todo ese espacio en forma circular, pero lamentablemente la intensidad de corriente eléctrica no va a abarcar todo ese círculo. Puede ser que lo abarque, pero luego de un cierto tiempo. ¿Te das cuenta? O sea, puede ser que vaya de menos a más. Pero eso no me conviene en mi cálculo, porque mi cálculo constante me indica simplemente un cambio directo, o sea, un cambio en el cual yo divido la intensidad de corriente eléctrica sobre el área y me da la densidad. Muy bien, entonces cada vez que tú veas ese tipo de problemas en el cual ya uno de los valores es función del otro, entonces simplemente tenemos que trabajar en forma infinitesimal. Muy bien, o sea, en otras palabras, por ejemplo, ya no hablaré de todo el área de sección transversal, sino hablaré de una pequeña porción de área. O sea, un diferencial de área, mejor dicho. Y por ese diferencial de área, lógicamente, va a pasar un diferencial de intensidad de corriente eléctrica. Muy bien, claro que sí. Entonces, si nosotros analizamos en forma continua, diremos nosotros que la densidad de corriente eléctrica, ojo, representaría simplemente la diferencial o la derivada de la intensidad de corriente eléctrica con respecto a el área, ¿no? Claro que sí. O sea, nosotros vamos a hacer uso, lógicamente, ¿de qué? Haremos uso del cálculo diferencial, que sería muy importante para nosotros, para poder, obviamente, obtener lo que me están pidiendo en cualquier problema, ¿no? En cualquier detalle. Entonces nosotros plantearemos eso de ahí. A ver, vamos a ver un pequeño problema como para poder solucionar esta parte, ¿no? Por ejemplo, vemos entonces el problema que se muestra a continuación, que nos dice, por un alambre cilíndrico de sección transversal constante, muy bien, de radio igual a 2 milímetros, pasa una corriente eléctrica cuya densidad varía con la distancia radial, de acuerdo a lo siguiente. La densidad de corriente es igual a 2 veces R, la distancia radial. La pregunta es, ¿cuál es la corriente que circula por el alambre en miliamperes? Ya, nos están pidiendo entonces calcular la intensidad de corriente eléctrica que va a circular por el alambre. Pero lógicamente, como nos dice que pasa una corriente eléctrica cuya densidad varía con la distancia radial, o sea, ¿qué quiere decir? Que no se va a distribuir en todo el área homogéneamente, sino va a variar con la distancia con respecto al radio. ¿Te das cuenta? Hasta que al final sea completamente el radio. O sea, su valor de la densidad no va a ser constante. Y como no es constante, entonces lógicamente tengo que aplicar el cálculo diferencial para poder analizarlo infinitesimalmente. Muy bien, entonces inmediatamente lo que vamos a decir acá nosotros sería lo siguiente. A ver, veamos lo siguiente. El área de la sección transversal de la cual nosotros estamos refiriéndonos se refiere al área de un círculo cuya distancia radial representaría R, por ejemplo, ¿no? Claro, lógicamente, de repente la sección transversal es más grande, ¿no? Pero esa sección por donde va a circular, obviamente, la densidad de corriente eléctrica, y lógicamente acá estaría presente, obviamente, la intensidad de corriente eléctrica. Entonces, nosotros traeremos un valor de densidad de esta manera. Muy bien. Entonces, tú sabes que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Claro que sí. Pero si yo derivo el área con respecto al radio,
O sea, digo, derivada del área con respecto al radio. Entonces, a la hora de derivar, esto acá pasa a multiplicar y sería 2pi r. ¿Está bien? Claro que sí. Y el exponente disminuye una unidad. Muy bien. Entonces, esta sería la derivada del área con respecto al radio, tal y como lo podemos ver ahí. Además, de acuerdo al concepto de densidad de corriente eléctrica, puedo aplicar esto de acá. Y yo digo lo siguiente, mira, la densidad de corriente eléctrica es igual a ¿quién? A la derivada de la intensidad de corriente eléctrica sobre la diferencial de área. Esto acá pasaría a multiplicar, entonces digo yo, la derivada de la intensidad de corriente eléctrica diferencial es igual a la densidad por la diferencial del área. Pero esta diferencial puedo obtenerlo a partir de acá, si esto pasa a multiplicar. Ah, ya, o sea, yo digo, el diferencial de intensidad de corriente eléctrica es igual a esta densidad de corriente eléctrica, nos dice que es equivalente a 2R. Mira, si tú observas ahí, ¿te das cuenta, sí o no? Claro que sí, entonces hay que reemplazarle. Sería 2R multiplicado por esto de acá, que ya lo vimos, vale 2πr por R. Ah, ya. Profesor, es 2πr multiplicado por el diferencial de radio. Muy bien, entonces digo yo, el diferencial de intensidad de corriente eléctrica sería 2 y 2 son 4. 4pi por radio al cuadrado, diferencial de radio. E inmediatamente lo que vamos a hacer es aplicar el cálculo integral. Claro que sí. El cálculo integral para cada uno de los casos. La intensidad de corriente eléctrica como parte desde un punto cero hasta lo mayor, quiere decir que varía desde 0 hasta ahí. El radio, bueno, el radio también parte desde el centro, que vendría a ser 0 su radio, hasta la parte posterior, que vendría a ser el radio igual a 2 milímetros. Ah, ya. O sea, partiría desde 0 hasta 2. Muy bien. Bueno, a la hora de integrar una derivada, te sale lo mismo. Y simplemente. Integramos esto de acá, sería 4pi multiplicado por R. Esto acá se agrega una unidad, sería 2 más 1 sobre lo mismo que está acá, o sea 2 más 1. Y esto de acá, tomado obviamente y evaluado entre los puntos 2 y 0. 2 y 0 entonces. ¿Ya? Entonces así es como lo vamos a evaluar simplemente. Muy bien, entonces sería igual a ¿quién? A ver, 4pi R al cubo, muy bien, radio al cubo, sobre 2 más 1, 3. Y esto nuevamente decimos evaluado entre 2 y 0. Ahí está. Pero lógicamente si yo reemplazo el 0, con todo esto me saldrá 0, 0 al cubo, 0 y todo. O sea, lo más importante sería el 2 entonces. Simplemente entonces diremos la intensidad de corriente eléctrica sería, reemplazando 2 acá, sería 2 al cubo, ¿no? 2 al cubo multiplicado por 4. Ah, muy bien. Entonces decimos 2 al cubo multiplicado por 4. Y eso sería 8 por 4, 32. 32 pi sobre 3. Muy bien. Ah, perfecto. Muy bien. Miliampere. Esta sería entonces la respuesta, lógicamente, de mi problema. Claro que sí. Tal y como lo puedes observar ahí, ¿no? Entonces, ya hemos visto nosotros que hemos calculado lo que me están pidiendo, hemos respondido a mi problema, pero lógicamente haciendo uso del cálculo diferencial con respecto obviamente a una solución infinitesimal, ¿no? Entonces así es como tú también vas a hacerlo cuando tenés problemas obviamente donde uno de los valores sea la función del otro, ¿no? Como ya lo habíamos hecho en lo que era el tema de intensidad de corriente eléctrica en forma infinitesimal. Acá también se puede observar esos detalles que van a ir en forma infinitesimal, ¿no? Muy bien, entonces ya sabes que puedes ir practicando y hay que seguir
repasando también por si acaso.